les decíamos hace apenas unos minutos, tenemos hoy aquí con nosotros a Esther. Muy buenas tardes. Antes de nada, agradecerte mucho que estés hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, no sé si has tenido algún problema para poder venir aquí hasta la tele por ese plan de Almeida. No, bueno, yo en concreto no, porque afortunadamente mi coche sí tiene etiqueta. Claro, el problema está cuando es tu hermana la que tiene que llevarte, ¿no? Sí, efectivamente. Es que, por ejemplo, durante el año 2021-2022, que es cuando yo he estado muy malita, pues es que ha sido mi hermana la que se ha encargado de llevarme a urgencias cuando lo he necesitado, si he necesitado ir a quimios. Entonces, claro, su coche no tiene etiqueta. Y ahora nos encontramos pues que si yo me pongo enferma y necesitamos ir a urgencias, pues si mi madre se queda con el niño, mi padre está fuera trabajando y es mi hermana quien me tiene que llevar al hospital, pues ¿cómo lo hacemos? Porque su coche no tiene etiqueta. Entonces es que es una discriminación absoluta hacia la gente que no tiene medios económicos para poder gastarse 30 o 40.000 euros en un coche nuevo o un coche eléctrico. Y a día de hoy todavía no has conseguido esa cita para poder ir con ese coche, ¿no? Lo comentábamos en el reportaje precisamente. Claro, es que el problema está en que luego te piden una tarjeta de movilidad, ¿vale? Que es la famosa tarjeta azul, pero es que se demora muchísimo los plazos, o sea, es que igual nos vamos a 1 año y pico hasta que consigues tener esa tarjeta, porque pasas por otro tribunal paralelo, o sea, ya no es el de la incapacidad, es el de la discapacidad. Y entonces, pues yo llevo desde el mes desde agosto con la cita solicitada. Ayer recibí la carta y me verán en el mes de marzo, o sea, que nos vamos a 8 meses, creo que son. Entonces, claro, son 8 meses cuando me verá el tribunal, luego me tienen que dar el certificado. Y después yo con ese certificado me tengo que ir a mi ayuntamiento a solicitar lo que sería esa tarjeta de movilidad. O sea que 1 año no hay quien te lo quite. No hay quien te lo quite al final ese tiempo. Y mi ayuntamiento es más pequeñito. Quiere decir, en ayuntamientos que son más grandes pues puede demorarse más, porque tengo entendido que es así. Entonces, claro, una persona que tiene cáncer o que se le detecta una enfermedad en la que va a necesitar estar recurrentemente yendo a un centro hospitalario, no puede estar dedicando su tiempo, sus energías a la burocracia. Es que ese es el problema. O sea, se centra única y exclusivamente en sobrevivir. Es que ni siquiera sabe si va a estar vivo cuando le concedan este tipo de ayudas o de prestaciones. Este es tu caso, Esther, que lo has estado denunciando en las redes sociales, y ahí te ha escrito muchísima gente de fuera de Madrid que les pasa exactamente lo mismo también, ¿no? Sí, bueno, hubo un caso que a mí me dejó un poco tocada, porque era un papá de Asturias que me escribió para decirme que hace unos años, cuando gobernaba Carmena, precisamente, no sé si os acordaréis, que se hacía distinción por matrículas. O sea, los días tal van las matrículas pares y los días siguientes iban las impares. Y claro, él escribió porque su hijo se trataba en el Niño Jesús y es porque le tenían que quitar medio pulmón. Entonces, claro, él escribió preocupado para decir, oiga, miren, es que yo tengo esta situación en mi casa. Y el ayuntamiento le escribió para decirle que es que no había ninguna excepción. ¿Hay derecho a esto? Es que esa es mi pregunta. O sea, ¿los políticos de verdad estamos en una situación de que nos hemos dejado en algún sitio la humanidad? O sea, yo al final lo que pienso es que los políticos están para dar servicio público. Y es para eso para los que los ciudadanos los eligen. Entonces, se trata de facilitar la vida entre todos, ¿no? Y al final es que esto no va de partidos ni va de ideologías, porque te da igual una Carmena que una Almeida al final. O sea, es que esto se trata de que hay cosas que viene una enfermedad y a ti no te pregunta, oye, ¿tú a qué partido votas? No. Esto va de derechos que son humanos y que todos tendrían que estar a una en cuestiones que son de lógica y de sentido común.
Además, Esther, has podido conocer de primera mano cómo está el sistema sanitario en España y ese tratamiento precisamente contra el cáncer. ¿Qué sería lo primero que le dirías a los políticos que tienen que mejorar dentro de ese sistema? Por ejemplo, lo denunciabas en ese reportaje, que te derivan a un hospital en el que no hay los medios suficientes y luego te tienes que ir a otro. Habría muchas cosas que mejorar, muchas. Yo le daría una vuelta a todo. Hoy mi reivindicación primera tiene que ser para La Princesa, porque es el hospital donde a mí me han tratado y yo se lo debo. Y además los médicos así me lo han pedido. Y el Hospital de La Princesa no tiene PET-TAC, es un hospital de referencia en la Comunidad de Madrid. Vienen muchos pacientes de otras comunidades, como por ejemplo de Andalucía, a tratarse de cáncer hematológicos. Este hospital sigue sin PET-TAC. El último PET-TAC que ha destinado la Comunidad de Madrid ha sido al Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Entonces, por favor, yo le pido al consejero de la Comunidad de Madrid de Sanidad, pues que además ya lo sabe, porque esto yo creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, que por favor, que es que se necesita un PET-TAC en La Princesa. Entonces, esta sería mi primera reivindicación. Y podría hacer muchísimas más. O sea, pues por ejemplo el tema de la movilidad. Si a una persona le detectan una enfermedad grave que va a necesitar recurrentemente ir a un centro hospitalario, el tema de la movilidad debería ser algo inmediato. No carguemos más a las familias que ya están de por sí en una situación de estrés y de nervios horrible, con más burocracia y más problemas de los que ya tienen. Esa es una cosa, un poco de sensibilidad social, en mi opinión. Y desde mi experiencia, esas serían básicamente las cosas más importantes que yo veo así a grandes rasgos, aunque habría mucho de lo que hablar. Bueno, Esther, precisamente aquí a nuestra mano izquierda tenemos a dos políticos, uno de ellos del Partido Popular, que le puede trasladar ese mensaje al consejero de Sanidad. Y además encantado. Yo creo que cuando las cuestiones son de humanidad, la política tiene que ser interpretable. Es cierto que las leyes a veces son muy estrictas, que las normativas son muy estrictas, pero quien ha estado como yo en la política municipal, que yo he sido alcalde de un ayuntamiento madrileño, sabemos entender que, sostenido por informes jurídicos, hay cosas que la humanidad está por delante muchas veces de la razón meramente política, ¿no? Por tanto, a mí, desde luego, hago tus reclamaciones mías y las transmito a un buen amigo mío, que es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para empezar, porque me parecen reclamaciones justas, la verdad. Pues te lo agradezco, aunque tengo que decir que no estoy de acuerdo en lo que me estás contando en una cosa. La ordenanza municipal del Ayuntamiento de Madrid es una ordenanza que adolece de una serie de preceptos, y tú como político esto lo sabes, y es que o sea, se aprobó esa ordenanza sin los correspondientes informes preceptivos que son necesarios en cuanto al impacto económico y al impacto social que tendría. Esto es un impacto social. O sea, y de hecho, tanto es así que cuando yo lo he denunciado en las redes sociales, algún concejal de Ciudadanos se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho: te pedimos disculpas, estamos haciendo una valoración de lo que tú estabas comentando, porque es que realmente no habíamos caído en que esto podía pasar. ¿Cómo puedes aprobar una normativa que afecta a millones de personas? Porque por la M30 no pasan ni uno ni dos. No es como en la calle de mi pueblo. Y no haces los informes preceptivos correspondientes. Es una cosa que a mí se me escapa a la razón. Entonces, creo que determinados políticos están en unos puestos lo suficientemente responsables, digamos, y Almeida es una persona que es abogado del Estado, quiero decir, tiene unos conocimientos que yo desde luego no tengo, es una persona lo suficientemente formada como para esto saberlo de sobra, como para saber que es que hay cosas que caen por su propio peso. Entonces, es que esta normativa es discriminatoria desde su inicio. Y entonces a mí me encantaría que el Partido Popular
que son los que han puesto esta normativa, me dijeran, oiga, pues mire, la hemos aprobado por esto, por esto, por esto. Y no me vale que me digan que es que viene la orden desde Bruselas, porque es que entonces también tengo que decir que no, que es que esa tomadura de pelo no, por favor, porque es que lo de Bruselas son acuerdos. Acuerdos, no hay ninguna ley que diga que una población tiene que tener unas medidas contra la contaminación, etcétera, etcétera. Son objetivos de desarrollo y sostenibilidad, objetivos, no leyes. Entonces yo pido por favor que se sea serio con temas que afectan sobre todo a la salud, porque queda muy bonito en la ordenanza decir que es por la salud de la gente. Vale, me parece muy bien, pero es que tú a mí me estás prohibiendo ir a un hospital a tratarme por mi salud. Entonces, yo pido que haya, en este caso, pues un poco de responsabilidad, porque es que estamos hablando de la salud de las personas y en temas muy serios. ¿Pero puesta en contacto con el ayuntamiento? ¿Ya te han contestado los concejales de Ciudadanos que son parte del equipo de gobierno que sí que están en la modificación de la ordenanza? Ellos me contestaron de manera privada. Pero eso, ¿no? Pero has dicho aquí que sí, que estaban de acuerdo. ¿Que estaban de acuerdo con qué? Que no habían considerado el impacto económico y que tenías razón y que estaban en el tema, ¿o no? Me ha parecido entenderte. A mí el concejal de Ciudadanos lo que me dijo es que efectivamente no habían tenido en cuenta este tipo de... Que lo van a modificar. Lo digo porque Ciudadanos está en coalición. Yo no lo sé si lo van a modificar o no. Están en el equipo de gobierno, sí, simplemente por orientar un poco el asunto. O sea, que se aprueben normas que a veces adolecen de... Bueno, lo vemos con la ley del sí es sí, que con informes preceptivos incluso en contra se aprueban y luego ocurre lo que ocurre. Que falten informes, muchas veces se hacen planes generales, que son normas que afectan a millones de personas también, que falta un informe y cuando lo reclamas a la justicia lo declaran nulo. Una ordenanza puede ser declarada nula si efectivamente falta algún tipo de informe preceptivo. Por eso te decía lo del tema de Ciudadanos, que ni siquiera es la modificación, sino instarlo judicialmente, que se podría hacer. No, yo te lo digo, pero si ya alguien del equipo de gobierno, Ciudadanos es parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, te ha dicho que están en ello, pues yo confío en que... No me han dicho que estén en ello, me han dicho que lo estaban comentando entre ellos. Lo que sí tengo claro es que Vox lo ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Eso sí lo sé. Pues entonces, si es nulo, los tribunales ahora dirán que es nulo. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que hasta que un tribunal dice que eso es nulo, hay cientos de personas... No, por supuesto, por supuesto. Si yo lo que intento es, vista tu crítica, muy legítima, visto el asunto, oye, veo que hay dos vías. Una, la vía judicial, que ya te lo he dicho yo, y la ha interpuesto Vox fenomenal, y otra la vía del equipo de gobierno que has contactado con el concejal competente, que entiendo que es de Ciudadanos el que lleve movilidad, y ahora mismo está en ello. Dicen que están en ello. Bueno, pues, a esas palabras me quedo. Eso no quita que se haya generado un problema, no se haya generado, o que haya o que no haya una directiva comunitaria que lo diga, que yo creo que aparte de los objetivos ODS, creo que hay una directiva comunitaria que algo dice, porque si no, no sería obligatorio en los municipios de más de 50.000 habitantes, como parece ser que es obligatorio. Pero dicho esto, que no te quito razón y no le quito sentido a tu reclamación, es decir, no globalmente, sino individualmente y colectivamente, un colectivo que se ve afectado por una norma que a veces trata de solucionar un problema y genera otro de menor dimensión en número de personas, pero terrible, ¿no? No sé si me entiendes. Sí, terrible en los efectos, pero que me parece que bueno, está bien orientado el asunto, ¿no? Miguel. Bueno, al final, en este partido que es la vida, ¿no? Yo creo que estamos todos en el mismo equipo, ¿no? Y efectivamente una restricción como es el Madrid 360 pues no puede ponerse por encima de algo que es que te juegas la vida, ¿no? Y que al final Esther lleva pues un año o va a hacer un año ahora, ¿no? De espera cuando es algo tan sencillo como que la burocracia no se dilate tantísimo en el tiempo, porque al final es enseñar un diagnóstico médico, necesita X tratamiento en X hospital, deme usted la tarjetita. Es tan fácil como eso. Pero parece que a veces la política se dilata tantísimo que cualquier proceso, aunque pueda ser tan sencillo como esto que estamos comentando, pues no se haga. Y si fuera otro tipo de asunto, pues bueno, puedes entender que se dilate en el tiempo, pero es que te juegas la vida. Y no es solo Esther, es muchísima gente que también se la juega y por lo tanto eso hay que cambiarlo. Y bueno, ya que tenemos aquí a Antonio, pues que Antonio ya personalmente pues le traslade al consejero de Sanidad este problema y que lo ataje de una vez por todas porque efectivamente ahí está la vida en juego. Vamos. Yo le quiero dar las gracias a Esther por su valentía.
Y la enhorabuena, porque he escuchado que lo estás superando, que lo vas a superar, está estupenda, así que esa es la mejor de las noticias. Y te hablaba de valentía porque tú apelabas a la responsabilidad de los políticos y es muy importante también la responsabilidad del compromiso de la sociedad civil. Estás ayudando e inspirando a muchas personas que te ven hoy en día a través de las redes, como has comentado. Y esa denuncia a cómo funciona actualmente el sistema es importante y es muy importante, y que saques fuerzas en este momento tan delicado, donde cada día cuenta, pues es digno de reconocer. Y has dicho cosas muy importantes, porque hablabas de esas diferencias entre comunidades autónomas, lo decía en tu intervención al principio, que es verdad que generan desigualdad, que estamos hablando de vida o muerte. Y eso es muy injusto. Y has hablado de trabas burocráticas, de meses, donde cada día es muy importante para esa mejora, donde esas trabas burocráticas, esa normativa de ayuntamiento, comunidad autónoma, lo que hace es dificultar el día a día de las personas enfermas de cáncer y de su familia, porque son procesos que se viven siempre con mucha intensidad. Así que yo te quiero dar las gracias por tu ejemplo, por tu valentía. Sigue denunciando todo aquello que no funciona, que es mucho, porque a nosotros, a los de Vox, nos dicen que si somos, bueno, ya sabéis lo que nos dicen, pero sabéis que estamos a vuestro lado y Vox lo ha demostrado con ese recurso, porque entendemos que es de sentido común y de justicia, que en situaciones como esta, y en situaciones que no son como esta, que los españoles se puedan mover libremente por su ciudad. Creo que no es tan loco, y que no tengamos que hipotecar una vida porque no podamos comprar un coche. Tú afortunadamente lo has podido comprar, pero has hablado de otros, en esa empatía, en esa generosidad, de otros que no pueden comprar un coche. Así que todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y nos tenéis a vuestro lado dando la batalla. Muchas y más pronto gracias. que tarde ganaremos. Claro que sí, pero también es lo que he dicho yo, o sea, si es que esto al final no es una cuestión de política. Sí es política, y mira, lo tenía que apuntar. Sí que lo es, porque dice, pero... no se trata de partidos, y tenía puesto, sí se trata de partidos, porque los partidos aplican políticas. ¿Y qué políticas queremos para nuestra familia? ¿Qué políticas queremos para nuestros barrios? ¿Qué políticas queremos para nuestra ciudad, nuestra España? Entonces sí, yo sí apelo a que se trata de partidos políticos, porque son ellos después, con sus leyes, como estamos viendo, y con su disparidad de normativas, los que imponen, pero después los españolitos de a pie, bien que sufrimos las restricciones. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que tengo que comentar que sí es cuestión de partidos políticos, que es necesario que apliquen políticas de sentido común, que pongan en el centro a las familias, que pongan en el centro la sanidad, que pongan en el centro la educación, y que se dejen de fanatismo climático y de dogmas ideológicos que nos llevan a la desesperación en muchos casos. Obviamente las medidas son políticas, obviamente las enfermedades no tienen ideologías, es a lo que me querías referir, perdóname. Pero es verdad que sin la acción política es imposible llegar a ningún lado. A mí lo que me causa una desazón es ver que tenemos, si ya de por sí tienes muchos problemas, que los políticos causen más problemas. O sea, es que es una cosa de verdad que llama la atención, porque dices tú, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Estamos seguros de que los coches diésel contaminan más que, por ejemplo, las calefacciones centrales que hay en Madrid? ¿Alguien ha tomado medidas de esto? Las calefacciones centrales en los edificios, yo sé y me consta que se abren las ventanas porque se produce tal calor, que se condensa tal calor, que la gente se asfixia de calor y va en manga corta en su casa. Y hace pues cerca de 30 grados y hay una deficiencia energética impresionante, y la contaminación que eso supone es abrumadora. O sea, pero estamos castigando a los de los coches. En vez de tomar medidas con el tema de la calefacción, castigamos a los que no tienen dinero para comprarse un coche. Pero esto ya no va de gente o de colectivos vulnerables como puedan ser las personas enfermas. Es que la gente trabajadora, conozco personas que trabajan en la sanidad pública, que tienen asignado un aparcamiento en el hospital,
que no pueden hacer uso de ese aparcamiento. ¿Por qué? Pues porque no tienen un coche con etiqueta. Entonces, tienen que estar invirtiendo más de 2 horas en transporte público para llegar a su puesto de trabajo, cuando con su coche tardaban media hora. A lo mejor porque vienen de Torrejón de Ardoz o vienen de Arganda del Rey y se desplazan hasta Madrid capital. ¿Esa gente no tiene derecho a transportarse en su vehículo privado? ¿Su tiempo vale menos que el de los políticos que hacen esas normas? Entonces, es que esa es la reflexión. Y los transportistas y el pequeño comerciante, que ahora qué va a hacer para ir a su negocio, yo sí que es cierto que también tiene que apuntar que es justo darle un reconocimiento a esos sanitarios, que a pesar de las nefastas políticas están haciendo un gran trabajo y se preocupan muy mucho por ayudar y acompañar a las personas enfermas de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Sí, Así que sí, aquí también nuestro reconocimiento a los profesionales, porque te escuchaba y digo que bien, eres un caso de éxito, como otras muchas personas también que son un caso de éxito gracias a nuestros profesionales sanitarios. Sí, yo ahí también tengo que decir que tela lo que están soportando, porque es una vergüenza que la izquierda, en este caso de la Comunidad de Madrid, se esté apropiando de una manera tan desvergonzada de la sanidad pública como si fuera suya, utilizándola en esos términos como si nuestra sanidad pública fuera tercermundista. O sea, yo de verdad, cuando oigo a Mónica García hablando de según qué cosas, digo, pero ¿esta señora dónde vive? ¿De verdad esta señora es sanitaria? O sea, ¿de verdad es médico esta señora? O sea, es que a mí, perdone, me ha salvado la vida la sanidad pública madrileña. A mí me están tratando en radioterapia con una máquina de última generación donada por Amancio Ortega. Amancio Ortega, ¿no? Sí. Es que ya mezclo nombres. Y de verdad habla de esa manera y con ese desprecio, que se está desmantelando la sanidad pública. Oiga, ¿pero dónde? ¿Dónde? Explíqueme, ¿dónde se está desmantelando? Porque es que yo voy al hospital y ahí está todo el mundo trabajando. Porque yo voy a mi médico de cabecera y a mí me da las recetas. Y como yo veo a muchísimos enfermos y en diversos hospitales. O sea, quiero decir, están muy bien las reivindicaciones. Por supuesto, yo apoyo a todos los sanitarios. Me parece vergonzoso que no se haya igualado, no se haya recuperado la paga extraordinaria que tenían los sanitarios antes de la época de Rajoy, que Rajoy la quitó, o en la época de Rajoy se quitó, y la Comunidad de Madrid todavía no les ha devuelto, y en otras comunidades me consta que sí se ha regularizado eso. Por ejemplo, el tema de los PET-TAC, yo a Mónica García no le he oído hablar de PET-TACs en ningún momento. Oiga, ¿usted no está reivindicando sanidad pública? Porque no habla de la sanidad pública. Es que es una cosa que me llama mucho la atención. ¿Por qué no habla de que el Gregorio Marañón le cede 2 días a la semana al Hospital de la Princesa su PET-TAC y se queda 2 días el Gregorio Marañón sin hacerle pruebas a sus pacientes porque se lo cede a los de la Princesa y tenemos 5 a 8 semanas de espera los pacientes? Es que yo de verdad hay cosas que digo, ¿dónde está la defensa de la sanidad pública? Si luego nos sale siempre el mismo enfermero explicándonos siempre las mismas cosas. Yo hablo con multitud de personas que se dedican a la sanidad y te dicen, es que lo que es una vergüenza es que yo tenga unos derechos reconocidos por ley, como son los trienios, y lo que me pasa es que tengo que estar reclamando a la administración que me den mis trienios y que en algunos casos mis compañeros tengan que recurrir a los tribunales para que les paguen sus trienios. ¿Alguien ha oído a la izquierda hablar de eso? Yo no, personalmente, no sé si lo han hecho, yo no se lo he oído. Eso es sanidad pública. Claro. En mi opinión, En mi opinión. Sí. Yo creo que eso es lo que hay que defender, lo que es justo es lo que hay que defender. Y es una vergüenza que la izquierda se apropie de la sanidad pública, que se les llena la boca con la sanidad pública y dices tú, es que tú no eres solo sanidad pública.
aquí estamos todos metidos, ¿eh? Y además Patricia, que me había pedido antes la palabra. Y además de 5 a 8 semanas, el caso de los PET-CAS, que nos comentabas en el reportaje, Esther, que puede significar, en el caso de diagnóstico de una persona, pues la vida o la muerte. Yo lo primero que quería decirte era darte las gracias por habernos dado la oportunidad a esta casa y a mí personalmente de contar tu historia, porque yo creo que solo por dar voz a problemas como el tuyo, Esther, merece la pena nuestra profesión. Eso, lo primero. Y lo segundo, decir que, bueno, este reportaje aquí queda, este testimonio tuyo aquí queda, pero esto solo es la punta del iceberg, ¿no? Tenemos que acometer un gran cambio, ¿no?, con independencia de qué político, tú lo decías antes, lo haga, en el Sistema Nacional de Salud de España. Y, por supuesto, si hay una transposición de directivas por la cual hay una restricción de movilidad que tiene muy en cuenta pues, cuál puede ser ese impacto en políticas feministas, sin duda debería tener primero en cuenta cuál puede ser el impacto en derechos fundamentales, como es el derecho a la vida. Así que, para que no se continúe, en el concreto caso del cáncer, ¿no?, financiando todo, como me comentaste, frente al Hospital de Princesa, a través de filantropía, a través de personas que, como Ana Obregón, lo decías, que no lo hemos podido sacar todo porque se nos iba, bueno, pues gracias a su fundación se pudo continuar una línea de investigación, y esto hay que decirlo, ¿no?, porque si no, ya la Unión Europea dejaba de aportar, para que no todo quede en manos de las personas que han tenido que sufrir eso y que tienen la oportunidad, porque disponen de ese dinero, de continuar con esa investigación. Yo te animo, Esther, a que cuando recuperes tu salud del todo, que creo que ya estás en tus últimos días de radio, y enhorabuena por ello, bueno, pues que sigas luchando, ¿no? Tú no solo ahora, hace muchos años dabas esa batalla cultural por otros motivos, a través de redes sociales, pero ahora que la has vivido en primera persona, pues encomiarte a que lo continúes haciendo. Sí, la verdad, muchas gracias, Patri. Yo también te doy gracias porque me hayas dado la posibilidad de poner un poquito de luz a este tema, porque al final la gente que está enferma y que a ti te dicen tienes este diagnóstico encima de la mesa, pues se te viene el mundo encima, y lo último en lo que piensas es si tu coche tiene etiqueta, si puede entrar en Madrid o no. O sea, es que no estás para estar pleiteando con el ayuntamiento de turno. Entonces, ahora que yo me siento más fuerte, que gracias a Dios y gracias, por supuesto, a todos mis médicos y a la ciencia, pues he podido salir adelante, o estoy saliendo adelante, pues creo que es necesario dar un grito y decir, oigan, tenemos este problema y es un problema serio. Y tenemos que pensar en que se está llevando esto a un extremo peligroso, ¿no? Y con respecto a lo que decías de Ana Obregón, sí que me gustaría decir, es que hasta aquí llega el tema de la hipocresía, ¿no? O sea, hipocresía. Es que es curioso el tema, porque desgraciadamente, el 3 de enero, es que no se me va a olvidar, porque es una historia muy triste. Hubo una chica muy conocida que se llamaba Elena Huelva, ¿vale? que quizá os suene a todos. Es una chica que tenía cáncer de Ewing. Es un cáncer muy poco conocido y que afecta principalmente a jóvenes, y es el mismo cáncer que padeció el hijo de Ana Obregón. Bueno, pues hace unas pocas semanas vi un vídeo de Ana Obregón dando una rueda de prensa junto con, creo que era la directora de una línea de investigación sobre este cáncer, diciendo que Europa les había retirado la financiación porque, como España no les daba financiación para la investigación, pues tenían que cerrar esa investigación. O sea, de verdad. Y gracias a que la fundación de Alex Lecchio, que es la que está gestionando Ana Obregón por su hijo, dio 150.000 euros, 150.000 euros, pues habían podido continuar con esa línea de investigación. Y yo pienso, y la semana pasada de verdad, o la anterior, escuché a Pedro Sánchez decir que doblaba la inversión en Marruecos y pasaba de dar 400 millones a 800 millones a Marruecos. 800 millones de euros, y estaban cerrando una línea de investigación de un cáncer de jóvenes en España
que necesitaba 150.000 euros, de verdad, no es para mosquearse. Es que estamos hablando de vidas humanas, es que se mueren 110.000 personas al año en España de cáncer. Que es la primera causa de muerte en España. Es que se mueren 300 personas con sus 300 nombres y 300 apellidos, sus 300 familias y sus 300 historias. Es que es lo que me duele. Me duele porque yo sé lo que es eso y lo que significa, y porque lo he visto con pacientes que han estado al lado mío, y lo veo cada día cuando voy a darme la radioterapia, cómo está la gente desesperada. Entonces, yo es que estamos hablando de ingentes cantidades de dinero que se están yendo y se están despilfarrando. O sea, a mí me mata cuando veo, por ejemplo, en La Castellana, un cartelito del Ministerio de la ministra Irene Montero, ¿qué dices tú? Y encima copiado, porque es que encima no son originales, que tiene que coger las imágenes de otras personas. De verdad, ese dineral que se gastan en campañas publicitarias fake y la gente se está muriendo de cáncer. Podemos eliminar todos los cánceres del mundo menos el de mama. Venga, vamos a hacerlo más feminista el cáncer. Vamos a hacer el cáncer feminista. Se te están muriendo un montón de mujeres al año de cáncer de mama. A eso no le damos atención, ¿no? Es que, de verdad, es un problema. Y además, Esther, apuntando en esa línea, se están muriendo y se mueren más las que menos recursos económicos tienen, que lo dice la Sociedad Oncológica Española, ¿no? que detecta el cáncer. Es decir, que casi un 20% de las mujeres, digamos, más ricas en España son las que, digamos, tienen menos posibilidad de sufrir ese cáncer de mama, porque son las que tienen más acceso bueno, pues a la sanidad privada, ¿no? Donde se adelanta ese diagnóstico del cáncer. Entonces, es muy importante lo que estás comentando, porque incluso dentro de las propias mujeres la detección, ¿no? del cáncer de mama genera una gran desigualdad. Claro, pero si una de las claves por las que el cáncer ahora mismo se puede combatir, y gracias a los recursos de los que disponemos, que son muchísimos más que hace 20 años, por ejemplo, en los cánceres hematológicos se ha pegado un salto abismal, y ahora mismo con las terapias CAR-T, que os sonarán quizá, pues es una cosa increíble. La detección precoz es una maravilla. O sea, es que es una maravilla, porque si a ti te detectan, cuanto antes te detecten la enfermedad, más posibilidades tienen de poder atajar el cáncer, y más posibilidades de supervivencia tienes tú. Entonces, eso requiere recursos, y la sanidad pública española necesita más recursos, y eso depende no de la comunidad autónoma, no de la localidad, no, depende del gobierno central. Y hay que decir y hay que explicar que la izquierda de este país no está invirtiendo lo suficiente en sanidad pública. Y obviamente esto es como un efecto dominó. Si el Estado no invierte lo suficiente en la sanidad pública, pues las autonomías no tienen suficiente para darle a sus correspondientes consejerías. Es que eso es así. Pues Esther, nos encantaría seguir hablando contigo, pero no tenemos tiempo para más. Que sepas que esta es siempre tu casa cuando quieras gritar, y sobre todo pues te invitamos a que vuelvas un día con nosotros para seguir hablando de todo este asunto, porque es muy importante. Muchas Muchísimas gracias. Placer. Gracias.